¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que alguien sabía algo muy importante antes que todos? Como cuando alguien avisa que va a llover y nadie le cree, y entonces cae un aguacero tan fuerte que todos piensan, ¿cómo lo supo? Pues bien, esa es precisamente la sensación que surge cuando hablamos del Padre Pío y las misteriosas palabras que dejó sobre el futuro de la Iglesia. Hay una pregunta que, durante mucho tiempo, nadie se atrevió a plantear. Una pregunta que parecía demasiado pesada, demasiado seria, casi prohibida. Pero ahora, con tantos documentos filtrándose, tantas historias saliendo a la luz y tanta verdad apareciendo tras años de estar oculta, esta pregunta simplemente ya no puede evitarse. Y la pregunta es, ¿cómo pudo el Padre Pío describir, décadas antes, problemas y corrupción que solo se revelarían en nuestro tiempo? ¿De verdad vio algo? ¿Intentó advertirles y nadie le hizo caso? ¿O las pistas siempre estuvieron ahí, pero nadie quería verlas? Estas dudas comenzaron pequeñas, como un susurro, pero hoy, tras tantos escándalos que han sacudido al mundo entero, se han transformado en un clamor. Un clamor que nos hace reflexionar. ¿El Padre Pío ya sabía todo esto? Y lo más aterrador es que muchas de sus advertencias, que antes parecían meras frases simbólicas, ahora parecen ser descripciones perfectas de acontecimientos reales. Acontecimientos que conmocionaron a los creyentes, inquietaron a las autoridades y revelaron que algo muy malo estaba sucediendo internamente. Y aquí es donde comienza nuestra historia, porque cuando se filtran documentos secretos, cuando las investigaciones revelan lo que nadie quería admitir, y cuando las palabras de un santo parecen cobrar vida, se hace imposible ignorar lo que tenemos ante nuestros ojos. Hoy descubrirás por qué esta pregunta se ha evitado durante tanto tiempo, y por qué es necesario plantearla ahora. Cuando hablamos del Padre Pío, muchos solo imaginan a un hombre bondadoso, de mirada serena y manos marcadas por los estigmas, pero hay una faceta suya que casi nadie conoce, la de las advertencias veladas, de las frases pronunciadas con cautela, como si conociera un secreto demasiado grande para ser revelado de golpe. Y eso es precisamente lo que lo hace todo tan intrigante, porque contrariamente a lo que muchos piensan, el Padre Pío no habló abiertamente sobre el futuro de la Iglesia. Hablaba mediante metáforas, mediante señales sutiles, como si intentara preparar a alguien para una verdad difícil. Imagina que alguien te dice algo tan simple como: ten cuidado, porque a veces el peligro no viene de fuera, sino de dentro. En ese momento parece un simple consejo, pero años después, cuando finalmente suceden cosas malas, te das cuenta de que esa frase significaba mucho más de lo que parecía. Eso fue lo que pasó con las palabras del Padre Pío. No gritó advertencias, las susurró, y mucha gente solo entendió el significado de esos susurros después de ver los titulares que conmocionaron al mundo. Una de las frases más comentadas del Padre Pío es: el diablo entrará en la iglesia y ascenderá a los puestos más altos. En aquel entonces, muchos pensaron que era una exageración, una metáfora, incluso poesía. Pero hoy, tras filtraciones, escándalos e investigaciones que revelaron graves errores ocultos durante décadas, esa frase parece casi una descripción literal de lo que realmente ocurrió. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué lo dijo entonces? ¿Y por qué tantos lo ignoraron? Estas advertencias quedaron registradas no solo en libros religiosos, sino también en cartas, conversaciones y testimonios de quienes vivieron con él. Se cuenta que el Padre Pío a veces lloraba al hablar del futuro, como si viera algo que no quería ver, algo que lo entristecía profundamente. Y aquí es donde viene la gran provocación de este video. Si ya lo sabía, ¿qué vio exactamente? ¿Y por qué sus palabras solo tienen sentido ahora? Cuando pensamos en la iglesia, la mayoría de la gente imagina un lugar de paz, seguridad y confianza.
un lugar donde la gente busca ayuda, consuelo y respuestas. Durante mucho tiempo, esta fue una imagen que nadie se atrevió a cuestionar. Pero entonces algo empezó a suceder. Primero lentamente, luego como una avalancha imparable. Empezaron a surgir historias en periódicos, documentales, testimonios e investigaciones oficiales. Eran historias que nadie quería creer. Historias sobre graves errores cometidos por personas que deberían haber protegido, no perjudicado. Y estas revelaciones conmocionaron al mundo entero. Fue como si una puerta que siempre había estado cerrada finalmente se hubiera abierto, y todo lo que se escondía tras ella hubiera salido a la luz de golpe. En Estados Unidos, por ejemplo, el año 2002 marcó un punto de inflexión. Cientos de casos salieron a la luz, y todo el país descubrió que estaba ocurriendo mucho más de lo que nadie imaginaba. Poco después, Irlanda enfrentó su propia ola de escándalos, seguida por Alemania, Francia, Chile y muchos otros lugares. Cada nueva investigación parecía revelar una parte de un problema mucho mayor. Para quienes estaban fuera, era difícil de entender. ¿Cómo pudo algo tan grave permanecer oculto durante tantos años? ¿Cómo pudo tanta gente sufrir en silencio y cómo nadie se dio cuenta antes? Pero lo cierto es que estas revelaciones no solo destrozaron secretos, sino que también destrozaron la confianza, las certezas, e hicieron que el mundo viera a la Iglesia con una perspectiva completamente nueva. Y aquí está el punto más importante de este capítulo. Todo esto comenzó a dar sentido a las palabras que el Padre Pío había dejado décadas antes. Palabras que parecían lejanas, extrañas, simbólicas, pero que ahora, a la luz de los hechos, parecen casi anticipaciones exactas de la realidad. Estos escándalos no fueron pequeños, ni se limitaron a un solo lugar. Se extendieron por todo el mundo y demostraron que la herida era mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Y es precisamente en este momento histórico que reaparece la pregunta. ¿El Padre Pío ya sabía que todo esto sucedería? Y si lo sabía, ¿qué más vio? Durante muchos años, nadie imaginó que existía una colección de documentos, cartas y testimonios que podría cambiar por completo nuestra comprensión de las palabras del Padre Pío. Era como si hubiera una vieja caja escondida en el fondo de un cajón, llena de pistas importantes, pero nadie se molestó en abrirla. Estas notas permanecieron olvidadas durante décadas, dispersas entre monasterios, breves biografías, cartas enviadas a superiores y relatos de gente común que convivía con él a diario. Nada de esto parecía importante en aquel momento, hasta que la verdad comenzó a emerger en el mundo moderno. En estos archivos, el Padre Pío habló de una manera diferente. No mencionó nombres, no señaló personas, no dio fechas específicas. Habló con imágenes impactantes, heridas que vienen desde dentro, sombras entre los pastores, un tiempo de gran confusión moral. Para muchos, parecían meros términos espirituales, metáforas y exageraciones. Pero cuando empezaron a estallar grandes escándalos en todo el mundo, estas frases sonaron como un eco del pasado que regresaba para reclamar atención. Imagínate, encuentras una carta antigua donde alguien escribe: «Llegará un día en que el rebaño llorará por quienes deberían protegerlo». En ese momento parece una frase hermosa, casi poética, pero años después, cuando aparecen casos reales en las noticias, miras esa carta con otros ojos. Y eso es exactamente lo que ocurrió con las palabras del Padre Pío. Lo más sorprendente es que muchas de estas notas no fueron escritas por personas que buscaban crear misterios. Eran simples registros, monjes relatando conversaciones, personas compartiendo breves diálogos, cartas de orientación que enviaba a quienes solicitaban ayuda. Todo discretamente, casi oculto, razón por la cual nadie les prestó mucha atención. Pero de repente, estos
Mismos documentos empezaron a tener sentido al compararlos con investigaciones recientes. Y aquí viene la gran revelación de este capítulo. Las advertencias del Padre Pío estuvieron ahí desde el principio, pero fueron ignoradas porque nadie creía que algo tan grave pudiera suceder. Ahora, mirando estos archivos con los ojos del presente, es imposible no darse cuenta de que estaba tratando de advertir sobre algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Cuando pensamos en un santo, solemos imaginar a alguien siempre sereno, tranquilo, casi inmune a las preocupaciones del mundo. Pero con el Padre Pío, la historia fue muy diferente. Quienes lo conocieron cuentan que en varias ocasiones lloraba sin poder explicar bien por qué. Y lo más impresionante, muchos de estos momentos ocurrían precisamente cuando hablaba de el futuro de la iglesia. Era como si llevara un peso que nadie más podía ver. Imagina hablar con alguien que de repente se pone triste, mirando al suelo, como si viera algo que otros no ven. Así es como muchos describen al Padre Pío en estas situaciones. Decía cosas como: se acercan tiempos difíciles, mucho más difíciles de lo que imaginas. En aquel entonces, nadie sabía exactamente de qué hablaba. Parecía una simple preocupación espiritual, pero hoy, con todo lo que se ha revelado en el mundo, estas frases adquieren un nuevo significado e incluso dan escalofríos. Algunos monjes contaron que a veces el Padre Pío se sumía en un profundo silencio tras recibir noticias de la iglesia, como si anticipara algo que aún no había sucedido, pero que ya le dolía por dentro. Incluso cuentan que en una ocasión comentó: el sufrimiento que está por venir herirá no solo a los fieles, sino también el corazón de la iglesia. En aquel entonces nadie lo comprendió del todo. Hoy, esa frase parece casi una descripción clara de los escándalos que luego sacudieron al mundo entero. Lo más impactante es darse cuenta de que el Padre Pío no usó palabras de juicio ni de ira. Habló con tristeza, como quien ve acercarse una tormenta, pero sabe que no puede detenerla. Y eso solo hace que todo sea aún más conmovedor y aterrador. Estas señales de sufrimiento que mostraba el Padre Pío no eran comunes. Llamaban la atención, intrigaban y sobre todo creaban la sensación de que sabía algo importante, algo demasiado serio para decirlo directamente, algo sobre lo que intentaba advertir, pero que pocos estaban dispuestos a escuchar. Y ahora, mirando hacia atrás, surge de nuevo la inevitable pregunta: ¿el Padre Pío lloraba porque ya sabía qué sucedería? Durante mucho tiempo, todas esas misteriosas frases del Padre Pío parecían meras advertencias espirituales, casi consejos para mantener la fe firme. Pero todo empezó a cambiar cuando documentos, investigaciones e informes secretos empezaron a aparecer por todo el mundo, revelando graves errores que habían permanecido ocultos durante años, a veces décadas. Fue como si alguien encendiera una luz muy brillante en una habitación que siempre había estado a oscuras, y lo que apareció allí dejó a muchos sin palabras. Estas filtraciones no se produjeron todas a la vez, surgieron gradualmente, como piezas de un rompecabezas gigante. Primero, aparecieron denuncias individuales, luego, investigaciones internas, más tarde, informes oficiales. En algunos países, comisiones independientes descubrieron hechos tan graves que incluso los líderes religiosos quedaron impactados, y cada nueva revelación parecía conectar un punto importante con las antiguas advertencias del Padre Pío. Lo más impactante y aterrador es que muchas de sus frases, pronunciadas simbólicamente, ahora parecían descripciones perfectas de las situaciones reveladas por los documentos. Cuando hablaba de heridas abiertas en la propia casa de Dios, parecía una exageración, pero cuando las investigaciones revelaron casos graves que involucraban a miembros de la Iglesia en todo el mundo, esa frase adquirió un significado completamente nuevo.
Los informes revelaron no solo errores individuales, sino también graves fallos ocultos, documentos ocultos, quejas ignoradas, transferencias sospechosas e incluso intentos de silenciar a quienes solicitaban ayuda. Todo esto dio al mundo la sensación de que algo grave estaba ocurriendo a puerta cerrada. Fue en ese momento que académicos, periodistas e incluso creyentes comunes comenzaron a reconsiderar las palabras del Padre Pío y descubrieron algo sorprendente. Parecía haber previsto un problema que nadie imaginaba que pudiera ser tan grande, tan profundo y tan triste. Las filtraciones no solo fueron impactantes, dieron un nuevo significado a palabras pronunciadas muchos años antes. Ahora, todo lo que antes parecía puramente espiritual empezó a encajar con la realidad, y esto planteó una nueva pregunta. ¿Podrían las advertencias del Padre Pío haber sido meras metáforas, o más bien advertencias sobre eventos concretos que realmente sucederían? Cuando el Padre Pío usó la expresión heridas que vienen desde dentro, muchos pensaban que solo hablaba de dificultades espirituales, tentaciones comunes o problemas cotidianos. Pero tras las filtraciones y los escándalos revelados en todo el mundo, esta frase adquirió una nueva fuerza, casi aterradora. Era como si el Padre Pío estuviera describiendo algo que aún no había sucedido, pero que algún día se haría visible para todos. Imaginen una casa que luce hermosa por fuera, con paredes sólidas, vidrieras relucientes y gente feliz entrando. Pero en el interior hay una fuga oculta, una grieta silenciosa que crece lentamente sin que nadie la note. De repente, cuando la pared se rompe, todos quedan impactados. Pero lo cierto es que el problema lleva mucho tiempo ahí. Así es exactamente como periodistas y expertos comenzaron a describir los escándalos revelados por la Iglesia. Una infección interna que quedó oculto hasta que ya no pudo ser ignorado. Esta imagen encaja perfectamente con lo que decía el Padre Pío. Cuando hablaba de sombras entre los pastores, no se refería a algo simple. Describía comportamientos erróneos, decisiones ocultas y actitudes que dañan a las personas precisamente donde deberían estar protegidas. Algo que en su momento parecía una exageración. Pero hoy, tras tanta investigación, esta metáfora se ha vuelto real, dolorosamente real. Los documentos revelados mostraron situaciones que conmocionaron al mundo, casos ocultos de mala conducta, quejas ignoradas, traslados sospechosos e incluso personas silenciadas que buscaban ayuda. La infección no fue solo moral, sino también estructural. Fue algo que abarcó años de malas decisiones, encubrimientos y negligencia que, en conjunto, crearon una profunda herida en la institución. Y aquí es donde la coincidencia es sorprendente. Todo esto encaja perfectamente con lo que dijo el Padre Pío, incluso sin mencionar nombres ni lugares. No se refería a individuos específicos, se refería a un sistema herido, un problema que corroía desde dentro como un veneno silencioso. Ahora, cuando miramos sus palabras con el conocimiento que tenemos hoy, es imposible no pensar. El Padre Pío estaba describiendo esta infección mucho antes de que fuera noticia, y si es así, ¿qué más anticipó que aún no comprendemos del todo? Entre todas las frases misteriosas que dejó el Padre Pío, hay una que muchos ignoraron durante años. Una frase sencilla, casi discreta, pero que hoy parece cargada de significado. Dijo que habría paredes que esconden gritos. En aquel entonces, esto parecía simplemente una metáfora poderosa, algo usado para expresar preocupación por el sufrimiento espiritual de las personas. Pero, con el tiempo, esta frase comenzó a inquietar tanto a investigadores como a creyentes. ¿Cómo podía algo tan simbólico conectar con tanta precisión con lo que saldría a la luz años después? Cuando las investigaciones comenzaron a profundizar, en particular en los informes oficiales que surgieron en países como Irlanda,
Francia y Alemania, se descubrió que muchos de los graves errores cometidos a lo largo de las décadas habían sido importantes. Estaban literalmente escondidos entre las paredes. Archivos cerrados, documentos archivados, quejas archivadas, historias que jamás podrían revelarse al mundo. Era como si la metáfora del Padre Pío hubiera cobrado forma concreta, como si lo que decía ya estuviera sucediendo, aunque nadie lo supiera. Lo que lo hace todo aún más inquietante es que esta expresión aparece en más de un relato. Quienes conocieron al Padre Pío dicen que en momentos de profundo dolor mencionaba voces que nadie quería oír y heridas ocultas tras puertas cerradas. En aquel entonces nadie lo entendía. Hoy, estas frases suenan como descripciones aterradoramente similares a lo que las investigaciones han revelado. Años y años de historias silenciosas, no contadas, suprimidas para que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Este pequeño detalle, esta frase aparentemente sencilla, se ha convertido en uno de los puntos que más llama la atención de quienes estudian su vida. No fue una exageración, no fue un accidente y no fue una interpretación libre. Las palabras concuerdan a la perfección con hechos documentados décadas después. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. ¿Cómo podría alguien utilizar imágenes tan específicas para hablar de un problema que solo se revelaría mucho más tarde? ¿Y por qué estas frases pasaron desapercibidas durante tantos años hasta que la realidad las hizo casi obvias? Este detalle es la clave que conecta el pasado con el presente. Es como si el Padre Pío hubiera dejado pequeñas señales, esperando el momento en que el mundo finalmente estuviera listo para comprenderlas. Y ahora que entendemos esto, lo que viene a continuación puede ser aún más sorprendente. A medida que se revelaban más documentos y avanzaban las investigaciones, se hizo imposible ocultar un hecho que muchos evitaban admitir. La mayor batalla de la Iglesia no se libraba contra enemigos externos, sino dentro de ella misma. Este descubrimiento conmocionó al mundo y al mismo tiempo hizo que muchas personas recordaran las palabras del Padre Pío, quien tristemente dijo: «La lucha más dura será interna». En aquel momento, pocos lo entendieron. Ahora esa frase encaja como una pieza faltante en el rompecabezas. Imaginen un enorme castillo con altos muros y guardias vigilantes. Todos creen que el peligro viene de afuera, de ejércitos enemigos o ataques inesperados. Pero entonces alguien descubre que la amenaza estaba dentro de los muros, silenciosa, creciendo lentamente. Así describen muchos expertos lo que ocurrió en la Iglesia. Una batalla invisible, donde errores, omisiones y encubrimientos crearon un conflicto que nadie quería afrontar. Papas recientes también han reconocido esto. Benedicto XVI, por ejemplo, habló claramente sobre la necesidad de confrontar la suciedad dentro de la Iglesia. El Papa Francisco, desde el principio, pidió tolerancia cero e inició profundas reformas para abordar casos que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Es como si cada líder intentara sanar una herida que aún no ha sido completamente expuesta. Y todo esto, absolutamente todo, parece reforzar lo que el Padre Pío dijo décadas antes, que la Iglesia se enfrentaría a un período de dolor y confusión causado no por ataques externos, sino por errores internos cometidos por quienes deberían proteger al pueblo. No hablaba de destrucción, sino de un proceso doloroso, casi como una cirugía necesaria para curar una enfermedad grave. Los periodistas comenzaron a llamar a este proceso una limpieza interna. Los teólogos usaron el término purificación, y muchos creyentes comenzaron a comprender que lo que estaba sucediendo no era solo un escándalo aislado, sino una batalla silenciosa por la verdad, la justicia y la renovación espiritual. Y aquí es donde todo se conecta. El Padre Pío parecía saber que esta lucha se avecinaba y que sería
difícil, dolorosa y decisiva. Ahora, el mundo entero está observando cómo esta predicción toma forma ante nuestros propios ojos. Pero la pregunta que surge ahora es aún más urgente. Si la lucha ha comenzado, ¿qué exactamente viene después? Durante muchos años, las palabras del Padre Pío se consideraron metáforas, frases simbólicas, mensajes espirituales, consejos para fortalecer la fe. Pero todo cambió cuando la realidad empezó a asemejarse demasiado a lo que decía. Lo que antes parecían meras imágenes poéticas ahora parecían una descripción casi exacta de hechos reales. Y esto hizo que muchos se preguntaran, ¿podría ser que las profecías no fueran metáforas, sino advertencias directas sobre el futuro? A medida que avanzaban las investigaciones, las frases atribuidas al Padre Pío comenzaron a adquirir un nuevo significado. Cuando dijo, «El rebaño sufrirá por culpa de quienes deberían protegerlo», parecía solo una lección espiritual. Pero, tras los escándalos revelados en todo el mundo, esa frase empezó a sonar como un resumen perfecto de los hechos, y eso hizo que eruditos, sacerdotes y fieles repasaran cada palabra que había dejado registrada. Informes independientes publicados en países como Francia, Alemania y Australia reforzaron aún más este impacto. Revelaron años de errores ocultos, decisiones mal tomadas, casos sin resolver y heridas que tardaron demasiado en sanar. Y cuanto más salían a la luz estos hechos, más parecían encajar los antiguos dichos del Padre Pío como piezas de un rompecabezas. Lo más sorprendente es que antes nadie imaginaba que pudieran existir problemas tan graves. La imagen de la Iglesia siempre se ha asociado con la protección, la confianza y el respeto. Por lo tanto, muchos creían imposible que el Padre Pío hablara de algo tan grave. Pero con el paso del tiempo, se hizo evidente que no exageraba. De alguna manera, preveía una tormenta que aún estaba por llegar. Y fue en ese momento que las profecías dejaron de ser metáforas. Se convirtieron en escalofriantes recordatorios de que el Padre Pío parecía haber previsto una crisis profunda, larga y dolorosa. Una crisis que requeriría valentía, transparencia y una gran fe para afrontarla. Ahora que todo está saliendo a la luz, surge una nueva pregunta, aún más inquietante que las anteriores. Si todo lo que advirtió el Padre Pío está sucediendo ahora, ¿qué más queda por cumplir? Después de que tantas verdades salieron a la luz y tantas heridas fueron expuestas, una idea comenzó a resonar en el corazón de muchos fieles. Tal vez todo esto era parte de algo más grande, algo que el Padre Pío ya había mencionado cuando hablaba de Noche Oscura de la Iglesia. Dijo que habría un momento de gran dolor, pero que este sería parte de un proceso de purificación. En aquel entonces, casi nadie entendía lo que eso significaba. Hoy, ese mensaje parece más claro que nunca. Al observar la historia reciente, vemos un movimiento inexistente. La Iglesia comenzó a afrontar, con mayor valentía, problemas que habían sido ignorados durante mucho tiempo. Se abrieron investigaciones, se retomó el debate sobre casos antiguos, se revisaron documentos y se tomaron medidas más firmes. Fue un proceso doloroso, sí. Necesario, sin duda. Benedicto XVI, aún durante su pontificado, habló de la necesidad de confrontar la suciedad dentro de la institución. El Papa Francisco, por su parte, hizo un llamado a una profunda renovación moral, afirmando que la Iglesia necesitaba recuperar la confianza perdida y situar a las víctimas en el centro de sus decisiones. Era como si cada paso dado fuera un eco lejano de lo que había dicho el Padre Pío. Un camino difícil, pero esencial. Y aquí hay un hecho importante. Mucha gente piensa que la purificación significa destrucción, pero no es cierto. Purificar significa limpiar, sanar y reconstruir lo dañado. Significa eliminar lo que está mal para que lo que está bien pueda brillar de nuevo.
Y a pesar de todo el sufrimiento causado por los escándalos, muchos cambios positivos comenzaron a ocurrir precisamente gracias a esto. El Padre Pío solía decir que después de la noche llegará un amanecer más brillante. Esto se ha convertido casi en un símbolo de esperanza para muchos fieles, que incluso en su tristeza creen que la verdad es el primer paso hacia la sanación. Y en cierto modo, esta purificación ya está sucediendo. Más transparencia, más protección, más responsabilidad y menos silencio donde antes había secretos. Pero eso no significa que todo haya terminado. De hecho, parece que solo estamos en medio del proceso y que lo que viene después podría ser aún más decisivo. Al observar todo lo sucedido, los escándalos expuestos, los documentos filtrados, las investigaciones exhaustivas y las fallas reveladas, es natural sentir una mezcla de tristeza, sorpresa e incluso miedo. Pero el Padre Pío siempre decía que tras la noche oscura llegaría un tiempo de luz. Esto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué viene en continuación? ¿Ya pasó lo peor o apenas estamos entrando en la parte más crucial de esta historia? Lo cierto es que la Iglesia está cambiando y no son cambios pequeños. Son transformaciones que afectan la forma en que se gestionan las acusaciones, se eligen líderes, se toman decisiones y cómo la verdad finalmente encuentra más espacio que el silencio. Hoy en día hay más transparencia, más supervisión, una mirada más vigilante y menos tolerancia ante errores que antes permanecían ocultos. Esto demuestra que algo nuevo está naciendo, algo que quizás el Padre Pío ya presentía. Muchas diócesis de todo el mundo han creado comisiones independientes para investigar casos sin resolver. En varios países, las leyes se han vuelto más estrictas, obligando a las instituciones religiosas a colaborar con las autoridades civiles. La propia Iglesia ha adoptado normas y políticas inéditas, lo que demuestra que la purificación que mencionó se está haciendo realidad. Pero hay un detalle aún más importante. El Padre Pío no solo hablaba de corrección, hablaba de renovaciones, como si la Iglesia estuviera atravesando un periodo de reconstrucción espiritual, moral y humana. Y cuando vemos grupos de jóvenes que recuperan su fe, nuevos líderes emergen con posturas más firmes y comunidades enteras buscan mayor claridad y justicia, parece que esta renovación apenas comienza. Aún así, aún persiste la incertidumbre. ¿Cómo será el futuro? ¿Hasta dónde llegarán estos cambios? ¿Qué problemas aún debemos afrontar? ¿Hay algo que aún no sepamos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero dejan claro que vivimos un momento histórico y profundo. Lo que nos espera puede ser desafiante, pero también puede ser un tiempo de sanación, fortaleza y reconstrucción. Un tiempo para aprender de los errores, proteger a los inocentes y recuperar la confianza perdida. Y quizás eso es lo que el Padre Pío quería decir cuando habló de un amanecer más brillante. Después de todo lo que hemos visto, las advertencias del Padre Pío, los documentos filtrados, los escándalos revelados, las reformas que han comenzado y la purificación en marcha, es imposible no sentir que nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Y es precisamente aquí, en este punto de la historia, que surge la pregunta más importante de todas. Una pregunta sencilla, pero tan profunda que parece resonar en nuestro interior. Si todo lo que advirtió el Padre Pío ya ha comenzado a suceder, entonces, ¿qué más? ¿En queda por cumplirse? Esta pregunta no surge del miedo, sino de la conciencia, de la comprensión de que quizás haya partes de esta historia que aún no comprendemos del todo. El Padre Pío habló con tristeza sobre el futuro, pero también con esperanza. Dijo que el dolor sería grande, pero que la sanación sería aún mayor. Para él, la oscuridad no era el fin, sino el camino necesario para que la luz
renaciera con más fuerza. Al observar el mundo actual, notamos algo interesante. Al mismo tiempo que salen a la luz historias difíciles, también han surgido movimientos de concienciación, grupos centrados en la verdad, líderes más preparados y una búsqueda mucho más profunda de transparencia y justicia. Es como si la Iglesia, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentara a su propia reflexión y decidiera cambiar de verdad. Y esto nos lleva a otra reflexión. ¿Podría la verdadera profecía del Padre Pío haber sido sobre la corrupción misma, sino sobre la necesidad de afrontarlo para que surgiera algo nuevo? Quizás su mensaje no fue solo una advertencia sobre tragedias, sino una invitación a la renovación, la valentía y la responsabilidad. La verdad es que nadie sabe exactamente qué sucederá después, pero una cosa es segura. Vivimos un momento que él pareció prever, un periodo en el que la verdad finalmente emerge y en el que la sanación comienza a tomar forma, aunque sea lentamente, incluso entre lágrimas, incluso con dificultad. Y eso es lo que hace que esta pregunta sea tan poderosa, porque no se trata solo del futuro de la Iglesia, sino del futuro de todos los que creen en la verdad, la justicia y la fe. ¿Qué queda por cumplir? ¿Qué descubriremos aún? ¿Cuál será el siguiente paso en este camino? Ahora quiero escuchar tú. ¿Qué parte de esta revelación te sorprendió más? ¿Crees que hay algo aún mayor por venir? Y por supuesto, antes de pasar al siguiente vídeo o contenido, suscríbete al canal para seguir las próximas revelaciones. Deja tu comentario a continuación. Tu opinión es muy importante para esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.